Pasamos a la moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas necesarias para alcanzar un nuevo pacto de modelo territorial del Estado. Para la defensa de la moción por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista, Partido Democrática, Agrupaciones Reña Independiente Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora señora Julio Reyes. Sí, muchas gracias, señor presidente. Pues en el día de hoy procedo a defender esta moción en esta comisión, que en la exposición de motivos, como habrán leído su señoría, pues recordamos la altura de mira que en su día tuvieron partidos políticos y líderes políticos en España que con su buen hacer y su generosidad antepusieron intereses generales de una ciudadanía que estaba deseosa de vivir en una España democrática y con prosperidad a los intereses políticos, personales o partidistas. Esos líderes que hoy ya no están, pero que supieron desde posiciones antagónicas, encontradas, y tenemos que situarnos en aquel entonces, incluso posiciones enfrentadas, estando en diferentes bandos durante nada más y nada menos que una guerra civil, supieron y quisieron alcanzar los grandes pactos, consensos y los grandes, pactos que permitieron consolidar la democracia en España y la aprobación por una amplia mayoría de la Constitución. Hubo, insisto, capacidad política y hubo voluntad política. Hoy es necesario de nuevo estos dos elementos, capacidad y voluntad política, por pactar y no por confrontar. Eso es lo que espera, desde mi punto de vista, la ciudadanía para superar este momento de profunda crisis de valores, política y de credibilidad en que se ha instaurado la vida política en España. Es lo que entendemos expresa la ciudadanía en estas últimas convocatorias electorales a nivel de Estado, donde no han dado la mayoría a ningún partido y donde aumenta la pluralidad en el arco parlamentario con partidos nuevos nacidos ya en democracia. En esta moción, señoría, nosotros planteamos que tras más de 40 años se hace necesario abordar algunas reformas para renovar la Constitución. No es solo necesario, sino que es además urgente alcanzar desde el diálogo y desde el consenso un nuevo pacto territorial, unos nuevos pactos de Estados que nos permitan superar la actual crisis. No se trata de un nuevo proceso constituyente, se trata de reformar para renovar, como hacen los demás Estados de Europa con normalidad, para adaptarnos a la nueva realidad. La propia Constitución prevé procedimientos para realizar la forma en que se renueva y lo hemos de utilizar de forma natural, los procedimientos que la propia Constitución ofrece. Tras estos más de 40 años, señorías, no se han realizado reformas para resolver problemas que ya entonces existían, y no lo digo y no se pudieron abordar, y no lo digo de forma crítica porque ya se hizo bastante con lo que se hizo en los años 70, pero también han habido circunstancias nuevas que han aparecido como consecuencias de las nuevas realidades sociales y políticas, económicas también por la natural evolución de las estructuras e instituciones creadas en la Constitución del 78. En ella se apostó por el Estado de las autonomías, pero en verdad ha sido durante todo este proceso de estos 40 años cuando se han desarrollado en las instituciones autonómicas. Así como también es necesario, insisto, porque, entre otros cambios, ya estamos con una incorporación plena de España en la Unión Europea y eso tiene que tener, desde nuestro punto de vista, su reflejo en la Constitución. Ponemos en este caso como ejemplo a Canarias, porque somos la única comunidad del Estado español que ha sido reconocida de una forma diferenciada en el contexto de la Unión Europea, concretamente con la consideración de RUP. Este reconocimiento fue fruto de un largo trabajo y de un difícil proceso de negociación que permitió ir superando diferentes etapas en la relación de Canarias con la Unión Europea. Saben ustedes, señoría, que al principio no se incorporó, con aplicación de todas las políticas europeas, Canarias no se incorporó en esas condiciones a la Unión Europea, que luego hubo un hito importante que fue en el año 1991, donde se consiguió
que hubiera una integración completa de Canarias en la Unión Europea, pero eso sí, con el reconocimiento de unas especificidades que permitieron, digo, en el 1999, que en el Tratado de Ámsterdam se desarrollara el artículo famoso 299.2, que le da, digamos, desde un punto de vista jurídico, supuso un antes y un después en la consolidación del derecho de la RUP y, por lo tanto, de Canarias. Posteriormente, y hago un repaso breve, este derecho se trasladó de una forma mejorada en la frustrada Constitución Europea del 2003, pero ya luego, posteriormente, se retomó en el Tratado de Lisboa del 2008, de alguna manera, con incluso nuevos artículos que desarrollan aún más la condición de RUP. No me extiendo, pero quiero resaltar que este es el único punto de esta moción en el que hago referencia a Canarias, puesto que mi partido, Coalición Canaria, tendría otras muchas cosas que decir. Entenderán, el REF, la financiación, en fin, el Mar Canario, en fin, una serie de cosas. Pero en aras al consenso, solo es en este punto en donde hago referencia a Canarias, en aras al consenso y en el entendimiento de que si España defendió en su día, y todos los partidos lo apoyaron, de que se incorporara Canarias en la Constitución Europea como RUP, entiendo que por coherencia, si hay una reforma de nuestra Constitución, pues también se vea reflejado dicho compromiso en la propia Constitución española. Por eso, insisto, solo hago esta referencia, porque nos parece más importante apostar por el consenso y por el entendimiento. Y por ello hacemos un llamamiento fundamentalmente a los partidos de ámbito estatal, a que vuelvan a tener altura de miras como las que se tuvo en su momento, a que se tenga capacidad y voluntad política para superar este momento tan difícil que está viviendo España, yo diría que el más difícil desde la transición democrática. Por ello planteamos en esta comisión constitucional instar al Gobierno de España, y abro aquí un paréntesis, porque estamos dispuestos a que valoremos entre todos cualquier otra fórmula que consideremos viable y oportuna. Nosotros hemos escogido esta, en donde planteamos que se inicie un diálogo entre todos los partidos políticos para iniciar las reformas necesarias, tanto en la Constitución como en las diferentes leyes en que fuera necesario hacer una revisión, para alcanzar entre todos un nuevo pacto del modelo territorial del Estado español, que abarque, entre otros aspectos, son muchísimos los aspectos, pero me he centrado en aquellos que considero más importantes. Por un lado, la adaptación a una nueva realidad social y política que legitime la Constitución ante las nuevas generaciones. Por tiempo no me voy a extender en el turno de portavoces, quizás, pues, si me permite el presidente, haré una reflexión a qué me refiero con esto. También planteamos que se aborde la mejora del funcionamiento de las instituciones recogidas en la actual Constitución, evitando duplicidades y competencias compartidas que ocasionan actualmente la constante intervención del Tribunal Constitucional. Es de los países de Europa en donde es el Tribunal Constitucional el que tiene que dirimir entre qué es competencia o qué no es competencia de las diferentes administraciones por la multitud de recursos que a diario se están presentando. Los padres vivos de la Constitución han expresado recientemente, la comisión que está funcionando por menester parecido en el Congreso de los Diputados, que es necesario y urgente reformar el título 8º de la Constitución. Son muchas las competencias compartidas que en su momento se plasmaron de una determinada forma porque no había experiencia, pero tras más de 40 años de desarrollo del Estado de la Autonomía, creo que entre todos tenemos capacidad y experiencia para decidir cuál es la administración que con más eficacia puede resolverle a los ciudadanos los problemas para que no haya duplicidades de competencias y, por lo tanto, evitar tantos recursos. Otro aspecto importante, muy relacionado con este, es regular la participación de las comunidades autónomas en las decisiones y en las instituciones del Estado que afectan a las comunidades autónomas. Es importante que desarrollemos los instrumentos, los órganos de colaboración y de cooperación. Entiendo que estamos carentes de esos órganos. Muchos de los
órganos interterritoriales no tienen un desarrollo que permitan que hagan esta función de colaboración y de cooperación que tan necesaria es en aras a evitar el camino de la confrontación. Aspectos relacionados con este y que ya hemos discutido en este Senado, yo creo que muchas veces, y no me extiendo porque también tenemos una iniciativa a este respecto, pero me parece fundamental desarrollar el papel territorial del Senado, relacionándolo con todas estas reformas que habría que reflexionar. Creo que si no lo hacemos es una responsabilidad de esta Casa si se quiere mantener con credibilidad legitimada ante las nuevas generaciones. Y ya por último, el aspecto que comenté de Canarias, en donde lo que planteamos es simplemente que el Senado valore necesario que en caso de que se produzca una reforma constitucional se tenga en cuenta la situación de Canarias en relación a que en la disposición adicional tercera que ya existe y que hace un reconocimiento al hecho insular y que reconoce el REF de Canarias, pues en este caso reconozca la pertenencia a las regiones ultraperiféricas como está reconocido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea actualmente, además de los diferentes tratados como el de Lisboa que ya comenté. Pues nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Julio Reyes. A esta moción no se han presentado enmiendas, por lo que su defensa se pasará directamente al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Roldán. Sí, gracias, presidente. Bien, nosotros compartimos varios de los puntos y de las propuestas que se reflejan en esta moción presentada por Coalición Canaria. Sí que es cierto que tenemos el debate abierto y lo hemos podido comprobar en esta misma sala hace escasos minutos sobre si estas nuevas generaciones requieren de nuevo un pacto en cuanto a nuestra Carta Magna. Nosotros creemos que sí, creemos que hay que renovar la confianza en la Constitución y en las instituciones democráticas y por eso desde siempre en Ciudadanos hemos visto la necesidad de poner negro sobre blanco en esta reforma de la Constitución, una reforma que tiene que hacer pues que nuestra Constitución sea más moderna y que se adapte evidentemente a las necesidades y a los tiempos que vivimos ahora. Compartimos, como digo, muchas de las propuestas que vienen contenidas en la moción, sobre todo respecto al punto 1. Se habla pues de disponer de instrumentos de coordinación y de colaboración con el Estado. Creemos que existen estos mecanismos a través de las conferencias sectoriales, pero que, bueno, que son susceptibles de mejora y que requieren de una reforma para garantizar su buen funcionamiento. Se habla también de la reforma del Senado y de la configuración del Senado como una verdadera Cámara territorial. Yo creo que aquí nosotros también podríamos encontrar ciertos puntos de encuentro. Es cierto que desde Ciudadanos hemos sido muy críticos con la existencia del Senado y creemos que es preciso reformar su papel y realmente dotarle de una función útil para los ciudadanos y que sea realmente representativa de las administraciones territoriales. Hemos hablado también reparto competencial. Es evidente que hay que aclarar competencias y acabar con los enormes recursos que se presentan en cuanto a estos conflictos competenciales. Mejoras también en la financiación. En definitiva, como digo, podemos coincidir en muchísimos de estos puntos. Donde no estamos tan de acuerdo es con el punto 2. Decía la compañera que únicamente habían hecho esta referencia porque creen que hay que apostar por el diálogo, por el consenso, por el entendimiento. Nosotros también lo entendemos así, por eso creemos que no debemos condicionar esta posible reforma y que tenemos que ir a un pacto sin condiciones e intentar buscar, como bien apuntaba ella, pues este amplio consenso, sobre todo en un momento tan delicado como el que estamos viviendo ahora en Cataluña. Yo creo que no podemos buscar una reforma que intente contentar a unos cuantos, no podemos buscar una reforma de la Constitución que únicamente sirva como traje a medida de los que no es que quieran reformar la Constitución, sino que en algunos casos lo que quieren es eliminarla y, por tanto, nosotros en este punto, si se mantiene la moción, nos abstendríamos. Muchas gracias. Gracias, senadora. Gracias, senadora Roldán. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, Partido Demócrata, Agrupación Rey Independiente, Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora y proponente, senadora Julio Reyes. Sí, muchas gracias, señor presidente. Simplemente por ahondar, ¿no? Porque evidentemente no hay posibilidad de hablar o no de enmiendas en el sentido de que no se ha presentado ninguna enmienda. Yo lamento que Ciudadanos no esté de acuerdo, como ha expresado, con el punto 2, porque tienen un discurso un poco ambiguo, ¿no? En Canarias, Ciudadanos sí defiende
que se incorpore dentro de la Constitución española, porque está en los tratados de la Unión Europea el reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica. Creo que no estamos poniendo otra cosa más que genere debate específico de mi comunidad, que más que aquello que ya está sustentado en los tratados de la Unión Europea, que creo yo, pregunto yo, si Ciudadanos está de acuerdo o no con ello. Pero de todas formas me parece, pues, curioso, ¿no?, el doble lenguaje y el doble criterio que utilizan en Canarias, que sí lo defienden, y aquí, que parece que pues es precisamente el punto por el cual pues procederían a abstenerse. Con todo mi respeto, me parece una absoluta incoherencia esa doble posición según el lugar en donde se hable. Yo decía que me parece importante que haya que adaptar la Constitución a la nueva realidad social y política, porque es importante, y quiero insistir un poco en este punto desde mi modesto punto de vista, legitimar la Constitución ante las nuevas generaciones. Estamos hablando de que ya la España de ahora no es la de antes. Hay muchísimas personas, muchas generaciones, que afortunadamente no han vivido la dictadura, que han nacido en democracia, que no han vivido lo que es la ausencia de una democracia, y tenemos que hacer que hagan suyas estas nuevas generaciones el valor del consenso y no el de la confrontación, el valor del diálogo. Tenemos que hacer que adquiera valor en política las formas como son el sacrificio de tener que ceder para poder llegar a acuerdos. Eso, lo que vivimos ahora, insisto, comparemos con la situación que se estaba en el 78, que se venía de una confrontación, de una situación muy dura en la historia de España. Entonces, de alguna manera, si se pudo en aquel momento, deberíamos de intentar hacerlo en este otro, sobre todo por el porvenir y por los valores que debemos de seguir inculcando a las nuevas generaciones. Y si no las hacemos partícipes como agentes activos en esta etapa de la democracia, que tenemos que entender que estamos en una etapa diferente de la democracia ahora, en estos momentos, si nosotros no los hacemos partícipes, señoría, pues evidentemente, y si no los hacemos partícipes para que los cambios se puedan producir dentro de las normas existentes, dentro de la legalidad existente, permítame que le diga que desde mi punto de vista podemos estar fomentando que sean carne de cañón para, bueno, solo para no decir otras palabras, miremos lo que está ocurriendo en otros países en el contexto de Europa y también fuera de Europa. En este sentido, insisto, la importancia para las nuevas generaciones de abrir cauces de normalización que permitan que podamos tener un nuevo ámbito constitucional o una reforma de la actual Constitución en donde puedan participar estas nuevas generaciones y que sea válido para la convivencia de los próximos por lo menos 50 años, ¿no? Y además que la Constitución es un elemento vivo y como tal por eso debe poderse reformar, ¿no? Fundamentalmente, señoría, quería hacer énfasis en eso y si me permite, señor presidente, si tengo algunos minutillos todavía, pues quizá al comentar que es evidente también que estamos inmersos, y no voy a profundizar, pero aparte de la situación de crisis económica de la que estamos intentando salir, de la cual estamos saliendo con grandes desigualdades sociales y un mayor empobrecimiento de la población. Aparte de eso, estamos, yo creo que inmersos en la mayor crisis territorial que hemos sufrido en la democracia y creo que eso implica no permanecer en la parálisis por el análisis, sino empezar a encauzar los debates de una forma sensata para poder dar salida a esta situación. Y también es evidente que estamos inmersos en una situación en donde la ciudadanía está rechazando los continuos escándalos que se están produciendo en relación a pues, la corrupción y todas las situaciones que estamos viviendo que son reprobables por parte de todos los partidos y que todo esto hace un totum revolutum que está sumiendo a España desde nuestro punto de vista en una profunda crisis
crisis institucional, crisis de valores y crisis de los partidos políticos, crisis de su credibilidad, de nuestra credibilidad. Y tenemos que responder ante la ciudadanía siendo capaces de encauzar todo este malestar, volviendo a generar importantes pactos de Estado que nos permitan salir de esta grave situación en la que estamos. Muchas gracias, señoría. Gracias, senadora Julios. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Vitarra Sorrón. Muchas gracias, señor presidente. Probablemente nosotros compartimos gran parte del diagnóstico realizado por la senadora Julios y también del texto de la moción presentada. Pero, y a su vez también, lo que venimos a decir que la Constitución española desde el 78 únicamente ha vivido dos reformas. Y estas dos, como todos sabemos, han sido motivadas por el proceso de integración a la Unión Europea. Pero han sido reformas muy limitadas. A modo de ejemplo, podemos decir que la Ley Fundamental de Bonn, en su historia, desde el año 49 ya ha vivido 52 reformas. Ahora, una vez dicho esto y mostrado el acuerdo con el texto y con el espíritu del texto, lo que no vemos es ni el momento ni la voluntad. Todos vemos cómo está la situación política actual en el Estado español. Hay una gran crisis, hay poca generosidad y más la actitud política que está prevaleciendo es quítate tú para ponerme yo. Entonces, en ese proceso de inestabilidad, donde además hemos podido ver que en el Congreso de los Diputados, tras un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para poder aplicar el 155 y a modo de acuerdo en la aplicación de este 155 se constituía una comisión para este análisis territorial, o como ha venido a decir la senadora Julios, un pacto sobre el modelo territorial español, y hemos visto que esa comisión también ha fracasado. Y ha fracasado no porque no se vea necesidad, sino ha fracasado porque no hay actitud positiva para afrontar un proyecto y un proceso como el que necesitaría una reforma constitucional. Para llevar adelante una reforma constitucional, en nuestro modo de ver, se necesitan 4 elementos que son básicos e importantes. El primero, diálogo. Pero el diálogo no es hablar, sino el diálogo, además de hablar, y sobre todo, es escuchar. ¿Para qué? Para negociar. ¿Para qué? Para conseguir un acuerdo. Y que este acuerdo tenga un refrendo de la sociedad. Porque han pasado muchos años desde el 78. Ha habido muchos movimientos y no hay más que ver que en el tema catalán lo único que se ha hecho ha sido cerrar los ojos. Más de una vez he comentado en esta misma comisión y también en el hemiciclo que si no nos llama la atención que siendo la comunidad autónoma de Cataluña la comunidad donde el referéndum de la Constitución mayor participación tuvo y mayor voto favorable tuvo, y si no somos capaces de ver la evolución que ha tenido hasta el 1 de octubre, donde el 1 de octubre ha sido más de 2 millones de personas han introducido una papeleta en la que votaban sí a dejar el Estado. Si no vemos esa evolución, es que no estamos abriendo los ojos a lo que es la realidad y a qué es lo que ha ocurrido. En estos momentos nosotros valoramos, evidentemente, como algo muy importante ser capaces de analizar, debatir, reflexionar y acordar en torno a un texto como puede ser la Carta Magna. Pero no podemos cerrar los ojos ante lo que estamos viviendo ni estos días, ni estos últimos meses, ni estos últimos años. Y no hay en estos momentos la grandeza suficiente por parte de los partidos para abordar un tema como estos. Y no tenemos más que beber el proceso que hemos vivido con la crisis económica. No tenemos más que ver todo el debate de las pensiones cómo ha ido,
donde sabiendo que hay grandes problemas, graves problemas, no se es capaz de abordar de manera conjunta estos debates, porque se está pensando más en el quítate tú porque quiero ponerme yo, o a través de elecciones o a través de otro tipo de procesos de otro tipo. Con lo cual, nosotros valoramos este esfuerzo, agradecemos este esfuerzo, mostramos nuestro acuerdo, además, con el espíritu y con parte del diagnóstico planteado por Coalición Canaria y, además, también con el texto de la moción. Pero entendemos que en estos momentos no se es capaz de abordar un proceso como este. Y les voy a hacer otra reflexión. Muchas veces nosotros, como Partido Nacionalista Vasco, y también en Euskadi lo valoramos, tendríamos verdaderas dudas de si el estatuto que hoy en día es vigente, el Estatuto de Gernika, sería aprobado en el día de hoy. Tenemos serias dudas, porque sí que vemos una involución ideológica, pragmática, de aceptación del diferente, de todo ese tipo de conceptos, con lo cual verdaderamente nos preocupa abordar un proceso complejo de definición de lo que tiene que ser un modelo territorial, porque no vemos las bases mínimas de acuerdo para poder abrir y desarrollar un proceso de este tipo. Y sobre todo, porque no vemos ningún tipo de actitud constructiva en común para poder dar con un acuerdo. Antes la representante de Ciudadanos decía porque únicamente no es contentar unos cuantos. Claro que no es contentar unos cuantos, pero también es trabajar con esos cuantos. No es contentar a unos cuantos, sino también trabajar con esos cuantos. Lo que no podemos hacer es solo trabajar con unas mayorías, sino que las minorías también tienen que ser tenidas en cuenta y también tenemos que trabajar con esas minorías. Y tanto en cuanto no entendamos eso, tanto en cuanto únicamente queramos el quítate tú para ponerme yo, pues verdaderamente tendremos un problema y nosotros ahí no nos vamos a ver reflejados a la hora de trabajar en ese sentido. Recuerden, diálogo, negociación, acuerdo y refrendo, pero evidentemente en serio. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, senador Bildarratz. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Castel. Gracias, señoría. Por el Grupo de Unidos Podemos en Común, Podem, Marea, tiene la palabra la senadora Gorrotxategi. Gracias, presidente. Nosotros votaremos a favor de esta propuesta en tanto en cuanto parte de un diagnóstico de crisis del modelo territorial actual y porque propugna también la necesidad de un nuevo pacto constitucional que arregle el conflicto. Porque creemos que efectivamente el pacto constitucional territorial saltó por los aires hace tiempo. Cuando se aprobó la Constitución, ya se ha dicho, había dos fuerzas absolutamente opuestas, al menos, y entre estas dos fuerzas opuestas muchos tonos de grises, y en estas fuerzas opuestas había quien abogaba por la unidad del Estado y había quien abogaba por la soberanía de las partes también, al margen de la soberanía completa al margen de la soberanía del Estado. Posiciones absolutamente contrapuestas que tuvieron la capacidad de encontrarse en dos principios que sostenían, que sujetaban la confrontación. Son los principios de unidad y el principio de autonomía. Hoy en día estos dos principios, que son los que sujetaban, los que sostenían esas fuerzas contradictorias y contrapuestas, ha saltado por los aires. Ha saltado por los aires tanto el uno como el otro principio. El secretario de Estado decía anteriormente que no ha habido un proceso de recentralización. Yo estoy absolutamente en desacuerdo y en desacuerdo está también, por ejemplo, muchos académicos cuando explican el proceso de recentralización absoluto que estamos viviendo cuando
el Estado está haciendo, por ejemplo, echando mano de la competencia en la planificación económica para atacar todas las legislaciones autonómicas en materia de mantenimiento del Estado social. Es decir, el Estado central está centralizando la ruptura y la desaparición del Estado social y lo está haciendo recentralizando. Por lo tanto, el principio de autonomía no se está respetando y, sobre todo, ya no digamos si pensamos en el artículo 155 que ha supuesto la intervención de una comunidad autónoma. La autonomía se ha suspendido para Cataluña. Es decir, por parte del Estado, recentralización e intervención de autonomía. Y por parte de Cataluña, también un desafío al principio de unidad. Cataluña no ha aceptado el principio, ha luchado contra ese principio de unidad, poniendo de manifiesto su voluntad de separarse unilateralmente. Por lo tanto, ese pacto que se sustanciaba en estos dos principios y que han logrado de alguna manera mantener en un mismo modelo fuerzas tan contrapuestas, ha saltado por los aires. Eso quiere decir que la Constitución territorial hoy no existe. No tenemos Constitución territorial, porque la Constitución no es más que un cauce para solventar los conflictos en determinada materia. Si la Constitución y los principios que integran no nos sirve para solventar los conflictos territoriales, quiere decir que no existe Constitución. Por lo tanto, he hecho este análisis, lógicamente, más allá de una reforma de la Constitución, necesitamos un nuevo pacto constitucional que vuelva a encontrarnos en unos principios consensuados para encauzar los conflictos que pudieran surgir en materia territorial. Gracias. Gracias, señoría. Gracias, senadora Gorrotxategi. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador presidente Antich. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, para manifestar en primer lugar que vamos a votar a favor de la moción, entre otras cosas porque, bueno, busca un objetivo que el Grupo Parlamentario Socialista aquí y en el Congreso ha defendido, que es la mejora del sistema territorial del Estado. No estamos quizá no tan de acuerdo en la fórmula, ¿no? Esto de instar al Gobierno, porque creemos que esto es un tema de grupos parlamentarios, ¿no? Y en este sentido nosotros hemos pedido y hemos impulsado como se ha dicho respecto o a la par de haberse creado el artículo 155, sino con mucha anterioridad ya habíamos pedido que se constituyese una comisión en la Comisión Constitucional del Congreso precisamente para tratar este tema entre todas las fuerzas políticas. Una necesidad que después de 40 años nosotros hemos impulsado porque creemos que efectivamente el funcionamiento del Estado de las Autonomías necesita tener un funcionamiento mucho más federal y que necesita precisamente de aumentar en esta federación lo que es el federalismo y por lo tanto los instrumentos de participación y de colaboración. Es verdad que existen conferencias sectoriales, pero también es cierto que van a voluntad de un ministro de turno y es verdad de que hay conferencia de presidentes, pero que quizás se tengan que mejorar este funcionamiento, hay que mejorar el funcionamiento y hay que constitucionalizar la participación de las comunidades autónomas en lo que es la Unión Europea y, por otra parte, es necesario constitucionalizar los principios de colaboración, de cooperación y de lealtad. Creemos que es imprescindible, porque desde el primer momento la doctrina lo ha dicho así, desde el día siguiente a la aprobación de la Constitución, es imprescindible crear un Senado territorial, verdaderamente territorial. La Constitución lo define como Senado territorial, pero lo regula como Cámara de segunda
de segunda lectura y no con una Cámara verdaderamente territorial. Por eso necesitamos un Senado más determinante, con más legitimidad territorial. Y por otra parte, nosotros creemos que también es necesario impulsar cambios a nivel constitucional en cuanto a clarificar más todo lo relativo al sistema de financiación y, como no, al sistema de competencias, que como ya se ha aludido por otros intervinientes, es un tema de muchos conflictos entre comunidades autónomas y Estado, y que por lo tanto hay que intentar clarificar. Creemos que también se tiene que clarificar, y por eso nosotros hemos venido defendiendo la necesidad de crear un título aposta relativo a los hechos diferenciales, donde no solo se reconozcan estos hechos diferenciales, sino que se arbitre qué facultades van a dar este reconocimiento de los hechos diferenciales. Por esto también estamos de acuerdo con el objetivo general que brinda la moción respecto de la condición de ultraperiferia de Canarias, que es un tema que además nosotros defendemos también en Canarias, y como nosotros no somos como otros grupos, lo que defendemos en Canarias también lo defendemos en los parlamentos estatales, y en este sentido está claro que también lo vamos a defender aquí. Por otra parte, se ha dicho que se tiene que dar unas condiciones. La condición que se tiene que dar es que todo el mundo tiene que ser capaz de sentarse. Y en estos momentos, uno de los problemas que ha tenido la Comisión del Congreso es que no todo el mundo se ha querido sentar. Y por lo tanto, para que haya diálogo y para que haya avance, deberemos efectivamente de escucharnos entre todos y que nadie se salga de madre. Que nadie se salga de madre tampoco aprobando determinadas normativas que van en contra absolutamente de la Constitución y que no tienen el apoyo en determinados territorios que debieran tener. Lo que no es normal es que en Cataluña, para cambiar la dirección de TV3 se necesite una mayoría cualificada, y para ir al independentismo baste con un 48%. Esto tampoco es normal. Por lo tanto, vayamos a la normalidad, vayamos a hablar todos de estos temas y vayamos a impulsarlos. En este sentido, yo creo que es verdad, también se ha dicho, hay una dura realidad aquí en el Senado. Tenemos una Comisión General de las Comunidades Autónomas que está paralizada, que tiene peticiones de presidentes de comunidades autónomas para comparecer y que no se les da la oportunidad de comparecer, que esto ya es el summus de las relaciones territoriales. Tenemos, por otra parte, una comisión de reglamento donde acordamos proseguir con los trabajos de la reforma del Senado. Tampoco se ha hecho. Por lo tanto, estamos hablando de que, por desgracia, ni tan siquiera en algunos temas se está cumpliendo lo que se debiera cumplir. Nosotros vamos a seguir defendiendo la necesidad de que todo el mundo se siente, de que se escuche a todos los territorios, de que se busque una fórmula política respecto de Cataluña, pero a la vez que haya un sistema, se mejore el sistema de territorial que en estos momentos, después de 40 años, se ha dado ya, se dan ya temas muy claros que se han venido discutiendo por la doctrina y venimos discutiendo desde hace mucho tiempo, que necesitan cambios, y uno de ellos sin duda es el Senado. Un Estado compuesto como el nuestro, donde el Estado son el Gobierno de España y las autonomías, necesita de un Senado territorial y esto ya es imprescindible. Muchas gracias. Gracias, presidente Antich. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Ramírez. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros en el Grupo Parlamentario Popular creemos y seguimos creyendo en la España constitucional. Los principios y valores que se cimentaron en el 78, a nuestro entender, siguen absolutamente vigentes. La Constitución sigue representando a la gran mayoría de españoles y sigue siendo el mejor proyecto de vida en común para el futuro. Por eso, nuestra postura es la de seguir defendiendo que España se siga construyendo sobre la base de los valores de unidad, de cohesión territorial, de igualdad de derechos entre los españoles y solidaridad también entre territorios. Eso lo vamos a defender siempre, preservando y respetando la diversidad, pero también garantizando el interés general, el bien común,
y nuestros valores como nación para que España siga siendo una nación de ciudadanos libres e iguales, que a muchos esto les sonará. Además, como ha hecho mención el senador Antich, existe una comisión que puede tener sus fallos en el Congreso, que trata de trabajar en la evaluación y la modernización del Estado autonómico, que yo creo que es lo que hace extemporánea, en cierto modo, la moción que estamos debatiendo. A mí me parece que es una moción elaborada con la mejor intención, que podemos estar de acuerdo en casi todos los puntos, porque yo incluso, desde el Grupo Parlamentario Popular, me parece que no vamos a negar que las Islas Canarias, la Comunidad Autónoma Canaria, es una región ultraperiférica, vamos, eso es una perogrullada, es evidente que es ultraperiférica, y no sé si hay que cambiar la Constitución para dar tal reconocimiento. Yo creo que es evidente y que, por supuesto, debería ser recogido en las leyes de acuerdo con, además, la legislación europea. Decía el señor Antich, se refería al federalismo. Casi es como un latiguillo de los socialistas, aunque nunca nos cuentan exactamente sus planes federales, en qué consisten. Hace poco el señor Miguel Herrero Rodríguez de Miñón comparecía en la comisión del Congreso a la que he hecho alusión y decía: el federalismo es un concepto de esos que Ortega decía que tienen pico y garras, que levantan ampollas en gran parte de la opinión y entusiasmo en otra parte de la opinión, y a veces los entusiasmos y las fobias coinciden. Decía el señor Herrero de Miñón que si nos ahorramos el término federal, como nos lo ahorramos ya en el año 78, damos un gran paso por la vía del consenso. En segundo lugar, piensa el señor Herrero de Miñón que el concepto de federalismo es indeterminado. No se sabe de verdad a qué tipo de federalismo querríamos ir, porque hay muchos federalismos. No se parecen en nada el federalismo de Canadá, al de la India, al de Australia, que se está reformando ahora en estos tiempos, al alemán o al suizo o al austriaco. Hemos visto además recientemente en una reunión que tuvimos, y estuvo el señor Antich, con una reunión que organizó una conferencia la Fundación Konrad Adenauer, que por ejemplo el federalismo austriaco pues es un federalismo, casi los Länder no tienen competencia alguna. Y sin embargo son un Estado federal. Por eso los Estados federales son algo muy inconcreto. Yo desde luego invitaría al Partido Socialista Obrero Español, que tanto habla de federalismo, que por favor que se basen en un profesor de Derecho Constitucional que elabore un ensayo en condiciones y de altura, y así nos enteramos todos de qué significa el Estado federal y dejamos de considerarlo solo un latiguillo como es que hasta ahora lo estamos considerando. Pero además, todo esto, lo que ha dicho el señor Herrero Rodríguez de Miñón, lo que decimos todos, el consenso es muy importante. Decía la portavoz de Podemos que el pacto no existe, que la Constitución no existe, que el modelo territorial no existe. Sí existe. Pues claro que existe, está ahí, está en la Constitución. Mire usted, la Constitución es abierta. Tiene un procedimiento de reforma en la propia Constitución y solamente los políticos tienen que tener la mayoría necesaria para poder hacer la reforma. Lo que no se puede pretender es romper el texto constitucional porque a usted le parece bien sin tener los apoyos necesarios y conseguirlo. Pues no lo puede usted conseguir porque no tiene usted la mayoría. Eso es así de fácil. ¿Que la Constitución puede ser cambiada? Evidentemente. Ahí está la comisión esta del Congreso y, por supuesto, la propia Constitución que recoge los sistemas y las fórmulas para ser reformada. Pero vamos a ponernos de acuerdo. Iniciar un diálogo, como dice el punto primero dispositivo de la senadora Juliós, entre las diferentes fuerzas políticas para encauzar, por supuesto, continuar con todos los diálogos que haya necesidad. Adaptación a una nueva realidad social y política, legitimando la Constitución ante nuevas generaciones. Pues mire usted, a mí lo único que se me ocurre es que a lo mejor habrá que enseñarle a las nuevas generaciones lo que aquí ha pasado y lo que hemos tenido y lo que hemos sido capaces de pactar. Se refería usted a la dictadura. Mire usted, yo fui mayor de edad a los 19 años, ni a los 18 ni a los 21, porque me pilló en esa edad y a mí cuando me tocó ser mayor de edad tenía 19 años. Algo de la dictadura vi, pero yo le aseguro
que vi poco, porque con 19 años apenas tiene uno, se diga lo que se diga, demasiado uso de razón, al menos no lo tenía yo lo tuve después. Por lo tanto, yo lo que he vivido es democracia. Así que no sé a qué se refiere usted. Otros han tenido otras cosas. Cuando en Estados Unidos, que la Constitución es del siglo XVIII, pues, ¿qué habían vivido? ¿La guerra de secesión? Pues a lo mejor había, según sus tesis, que cambiarla porque tenían el trauma de la guerra de secesión. Yo creo que la Constitución española es una Constitución moderna, actual, que se puede reformar porque tiene dentro su propio procedimiento para ser reformada, y por lo tanto no cabe hacer borrones y cuenta nueva cada 40 años. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que cada generación venga a decirnos, pues es que yo ya no creo. Pues si usted no cree, pues estudie más y así creerá. Y bueno, y sobre todo los consensos y las mayorías, porque claro, cuando se defienden estas cuestiones, que se tengan las mayorías necesarias para producirlas, y desde luego será indiscutible, el que tenga la mayoría pues llevará la reforma al puerto que considere. Por lo demás, señora Juliós, nosotros valoramos muy positivamente esta moción, y salvo en el asunto de ese punto 2 de adaptación a una nueva realidad social y política, que pensamos que legitimando la Constitución, pensamos que está perfectamente legitimada. Por lo demás, estamos de acuerdo con usted, pero le daremos un voto negativo técnico, porque pensamos que en la comisión en la que se está evaluando todo esto en el Congreso es donde tiene que permanecer esta discusión en el momento actual. Y desde luego, lo que respecta al Senado, sí que estamos de acuerdo en que precisa de una reforma, y esa comisión que trató de elaborar alguna propuesta, pues nosotros abogamos porque tenga vida y que se vaya reformando en lo posible. Muchas gracias. Gracias, señoría. Senadora Roldán. Sí, gracias, presidente. Soy consciente de que no me corresponde el turno, pero quería hacer, si me lo permite, una aclaración del voto. ¿Puedo? Muy brevemente. Reglamentariamente es muy forzado hacerla, pero continúe. Bueno, simplemente decirle a la señora Juliós que nosotros no tenemos ningún inconveniente en reconocer la singularidad, evidentemente, de Canarias, y lo que hablábamos era de llegar a un consenso y llegar a un debate de la reforma de la Constitución sin condiciones previas. Pero visto la opinión del resto de grupos, votaremos a favor. Gracias, señoría. Bien.